Ya estamos terminando la teoría del curso. Vamos a volvernos a la parte de funciones para entender algunos conceptos importantes, como por ejemplo el paso por valor. Se presenta cuando se envía a una función un dato primitivo. La firma de la función tiene parámetros con valores fijos y con estos datos que llegan a la función se espera que sean usados dentro de la función, como parte del procedimiento para generar el resultado. No se busca cambiar el valor que llega. No se busca cambiar el valor que llega. El contenido de la variable que pasa por valor, aunque sea cambiado, no afecta al valor que traía por fuera del contexto de la función, ya que el atributo se pasa como una copia del valor. No se pasa el contenedor que almacena la variable. Para entender el concepto anterior, es importante recordar que es un dato primitivo. Es un dato nativo muy simple, básico y que tiene una sola tarea: almacenar un valor de un tipo específico, con una capacidad limitada, dada por las características de su contenido. Aunque es un valor básico, son bastante poderosos porque fueron creados como parte del lenguaje de programación, para usarse en problemas específicos y de esta forma usar mejor los recursos del sistema, siempre y cuando el programador se preocupe por usarlos bien. Tiene una representación máxima y mínima en bits o en bytes. La capacidad es usada por el compilador para reservar el espacio que el programa va a usar en tiempo de ejecución. Y en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde pueden ver el detalle de la capacidad de cada uno de los datos primitivos de Java. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los datos primitivos. Vamos a empezar a preparar un programa que nos permita ir comprendiendo cada uno de estos conceptos. Entonces acá tenemos la función main. Si declaramos una variable i, este es un dato primitivo. Otro dato primitivo, eh, flag igual a true. Entonces recordemos que estos son los datos primitivos. Tenemos en este momento un programa que tiene un entero y un booleano. Ahora vamos a entender un concepto que ya hemos manejado, pero acá lo vamos a hacer explícito: son las referencias. Este es un indicador, una posición en la memoria. Esta posición se conoce como dirección, que representa la ubicación donde está guardado uno o más datos. Por lo general, el contenido de una variable que sea una referencia puede variar sus requisitos de almacenamiento en tiempo de ejecución. Un ejemplo claro de esto se presenta con los arrays, ya que es posible crear un programa que pida al usuario la cantidad de elementos de un array y luego cree el array con esa cantidad. Este comportamiento se conoce como uso dinámico de la memoria y hace que los datos que son referencias sean versátiles por su capacidad de cambio. Además de los arrays, se han usado otros tipos de datos que usan referencias, como los string builder y las matrices. Podemos hacer acá un entero. Los enteros, los arrays de enteros los habíamos hecho hasta el momento de esta forma. Acá el programa ya puede calcular cuánta memoria va a necesitar para este array, porque ya es un array fijo. Pero si solamente lo declaramos, estamos usando memoria dinámica en tiempo de ejecución, porque el programa tiene que calcular cuánta memoria debe usar. Entonces acá declaramos una variable string para leer el dato de entrada.
Y acá también lo que podemos hacer es agregar un try catch con una except que nos va a permitir leer este dato y así va teniendo mejor forma. Y luego necesitamos una variable entera que nos permita leer la dimensión. Entonces si esto es leído correctamente, la dimensión va a ser igual al integer .parseInt de la entrada, y luego entonces podemos hacer x va a ser igual a un new int de dimensión, y si no, entonces mostramos un mensaje a compilar. Y ejecutamos el programa. Nos pide el dato, ponemos 3 y se crea el array. Vamos a continuar. Como ven, yo puedo crear el valor que quiera. Entonces ahí estamos utilizando una memoria que puede crecer o disminuir dependiendo de la cantidad de elementos del array. Ahora vamos a ver la parte de paso por valor. Tiene relación con la forma de pasar las variables a una función. Si estamos en el main y queremos sumar dos números enteros, normalmente esta operación se hace utilizando paso por valor, porque estamos utilizando dos valores primitivos. Esto lo que hace es que se copian, estos argumentos de acá se copian en los parámetros. Si realizo la operación acá, guarda la operación como resultado, y aunque estoy modificando a y b, estos valores nunca son modificados en el contexto principal, porque aquí estamos hablando de otro contexto, aunque tengan los mismos nombres de las variables y aunque estemos modificando sus valores. Si luego de hacer la operación imprimimos el valor de a y b, vamos a ver que el resultado es 5 y 6 y no 7 y 2 como de pronto podríamos entender. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces declaro primero la función imprimir. Vamos a imprimir números enteros y lo único que va a hacer es system.out.println y el número. Y además entonces vamos a crear la función sumar, y va a recibir un A y un B. Y lo que va a hacer acá es declarar un C que va a ser igual a la suma de A más B. Le asigno un valor a A y un valor de AB y retorno el valor C. Y lo que hacemos acá es que vamos a crear A y B y luego vamos a leer cada uno de ellos con este bloque de acá. Y luego se va a llamar a la función sumar que retorna un C, entonces vamos a guardar un C aquí. C va a ser igual a sumar A, B, y luego vamos a imprimir A, vamos a imprimir a B y a imprimir a
Vamos a imprimir el valor de C. Compilamos. Compilamos. Debe ser estático. Así compilamos. Y al ejecutar, entonces leemos A, 4 y 5. Y vemos que el valor 4 y 5 se imprimen acá. Por lo tanto, validamos que esto no tuvo ningún efecto. Y el resultado de C sería la suma, que es 9. Entonces acá podemos comprobar el paso por valor. Es muy importante entender que también se pueden presentar otros contextos. Al usar funciones se crea un contexto que está definido por las llaves, pero incluso de la misma función se pueden crear otros contextos que permiten aislar el alcance de su contenido. Recuerden que cuando utilizamos las llaves, lo que estamos haciendo es creando un bloque que aísla lo que pasa en ese bloque del exterior. Y entender ese comportamiento es clave para evitar errores al acceder a una variable. Vamos a escribir esta función. Es una prueba de contexto. Estamos declarando una variable dentro de un ciclo for. Y lo que va a hacer este ciclo for es que la variable i solamente existe dentro del ciclo. Si tratamos de imprimirla por fuera del ciclo es un error, porque la variable está fuera del contexto. Este error es un error en tiempo de compilación. Tenemos declaro la i, la inicializo en un valor y menor que 10 y más. Ahí está todo correcto. No es necesario incluso hacer nada acá dentro de esta. Pero si tratamos de acceder a la variable por fuera del contexto, vamos a ver qué sucede al momento de compilar. Me sale que el error no puede encontrar el símbolo i. Y uno puede volver aquí y decir, pero si aquí está el símbolo i. Lo que pasa es que la i solamente existe dentro del contexto definido por estas llaves. Este es el contexto de la i. ¿Cómo se soluciona? Una posible solución está declararlo por fuera. Y en este caso, si compilamos, ya puede encontrar la variable. Es frecuente encontrarse con snippets. Esos son pequeños bloques de código reutilizable que usan como atributos valores primitivos que usan los operadores preincremento o posincremento. Es importante saber el funcionamiento de cada uno para evitar errores lógicos en la salida de un programa. De los posincremento tienen que ver con el operador más, ese es el incremento, va a ir luego de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que se incrementa la variable en la siguiente línea. Y el preincremento lo que hace es que incrementa la variable en la misma línea. Entonces acá vamos a hacer este ejemplo para ver el resultado. Y la función incrementar variable va a sumar 1 al parámetro de entrada y lo devuelve. Vamos a ver qué efecto tiene. Entonces vamos a declarar una función que se llame incrementar variable. Se le pasa una variable entera. Y lo que va a hacer es, va a retornar el número más 1. Y aquí vamos a usarla. Vamos a comentar esto. Vamos a incrementar primero la variable utilizando una variable a que arranca en 0.
y utilizamos el post incremento. Vamos a imprimir el valor de A. Y luego hacemos lo mismo, pero con el post incremento. Pero vamos a hacerlo un paso a la vez. Entonces el valor acá llega en 0. 0 se pasa aquí como una copia. Se le suma 0, 1. Y se devuelve el valor. En este caso A va a tomar el valor de 1. Entonces ahí confirmamos lo que sucedió. Pero si lo que hacemos es que ponemos el preincremento, el resultado lo que va a hacer es que 0 se incrementa, vale 1, internamente la función lo incrementa nuevamente en 1 y el resultado va a ser 2. Entonces vamos a verificar, compilamos nuevamente y vemos el resultado de 2. Como vieron, en el primer caso la respuesta es 1 y en el segundo la respuesta es 2. Hay unos errores frecuentes. Por ejemplo, para cambiar el valor de una variable que se pasa como copia a una función esperando modificar un valor externo. Recuerden que no podemos modificar el valor externo de una variable o un dato primitivo. No usar el valor que llega como copia o reasignarlo al hacer una operación dentro de la función. No tiene sentido reasignarlo. La idea es que se use. Usar incorrectamente los contextos, lo cual ocasiona, como veíamos también, un error en tiempo de compilación que puede ser truculento, porque me está preguntando por una variable que sí veo en el código, pero si no entiendo qué pasa con el contexto, no me va a quedar tan fácil de solucionar. Y enviar un dato no primitivo a una función. Esto hace que el paso de la variable no sea por copia, por tanto tiene un comportamiento diferente en relación con la manipulación de la variable. Eso lo vamos a ver en detalle en el próximo video. Y finalmente propongo unos ejercicios a los cuales me pueden preguntar, les contesto en la sección de comentarios, y haga un programa que use un ciclo for anidado para imprimir una matriz. Declare los índices dentro de la estructura del ciclo y indique cuál es el contexto de cada índice, hasta dónde es el alcance de esa variable, hasta donde yo la conozco. ¿Qué pasa si se define un bloque de código entre llaves, sin usar alguna de las estructuras de programación vistas? ¿Es posible? ¿Compila? ¿No compila? Analice qué pasa. ¿Es posible declarar una variable en una función con el mismo nombre de uno de sus parámetros? Sí, no, compila, no compila. Esos son los ejercicios. El próximo video vamos a hablar sobre el paso por referencia para terminar la teoría del curso.